historia que no conocía y que me ha conmovido mucho es cuando en noviembre la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos puso en discusión y decidió iniciar la causa de beatificación de una mujer del estado de California, ¿no? Y esta mujer se llama Cora Evans, ¿no? Y tiene una historia muy sorprendente porque es una madre de familia sencilla, pero lo más impresionante de su vida es que ella era mormona, ¿no? Y no solamente se convirtió al catolicismo, de esos hay muchos, sino que terminó teniendo, supuestamente, digamos, eso lo va a confirmar la investigación para su beatificación, pero terminó siendo una mística muy importante, madre de familia, casada, pero una mística muy importante que tuvo episodios de estigmas, o sea, de recibir las llagas de Cristo. Y la historia es particularmente conmovedora porque ella nació en el estado de Utah, ¿no? Que es el estado 100% mormón, y además su familia venía de una familia de larga tradición mormona, entre los primeros que llegaron a Utah, ¿no? Entonces tengan ustedes en cuenta que los mormones, la iglesia, digamos, de los santos de los últimos días, tienen su propia tradición, sus propios fundadores, su propia, digamos así, aristocracia, entre comillas, ¿no? Que fueron los que se desplazaron hacia el oeste con Joseph Smith, con el fundador. Luego Joseph Smith muere, ¿no? Lo matan unos evangélicos que consideraban que él era pues pagano porque promovía la poligamia. Y llegan con Brigham Young a Utah, y esas primeras familias son las grandes familias mormonas, las de, entre comillas, si quieren, aristocracia mormona. O sea que ella más mormona no podía ser. Pero ella escribe unas especies de cartas porque cuenta que tenía unas experiencias místicas de niña, ¿no? Que veía a Jesús y a la Virgen María. Y la Virgen María, como saben ustedes, entre nuestros hermanos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no es una figura importante para nada. Entonces, después comienza a estudiar en la universidad porque su familia se muda a California. Acá estamos hablando de los años 50, por si acaso, ¿no? Entonces, se mudan a California, y ahí en California ella comienza sus estudios universitarios. Estaba casada, todavía no tenía hijos, pero comienza estudios universitarios casada y le viene una rebelión contrarreligiosa, ¿no? Entonces, ella en este proceso decide comenzar tiene un sueño con que Jesús es radiante, pero la forma como irradia es, digamos, la forma de una esfera, no de una esfera, de un círculo, ¿no? Entonces, como saben ustedes, eso para un católico pues simboliza la Eucaristía. Ella no entendía bien qué cosa pasaba, pero cuando se despierta, lo primero que hace es irse a una iglesia católica, y en la iglesia católica, cuando entiende que Jesús está presente en la Eucaristía, simplemente decide: yo voy a ser católica. Entonces ella ahí es cuando tiene, digamos, en esta pequeña ciudad o pueblo, digamos, de California, Ogden, que pertenece a la diócesis de Monterrey, California, ¿no? Una pequeña diócesis del norte. Ella al poco tiempo se enferma, tenía 2 hijos, ella pierde al tercero. Esa pérdida la deja en cama por mucho tiempo, y entonces comienza a escuchar radio, y había un programa de radio, y esto es para que vean lo importante que
son emisoras pues como las de EWTN o Radio María, ¿no? Ella se pone a escuchar un programa que se llamaba La Hora Católica, The Catholic Hour, ¿no? Y que era auspiciada por el Consejo Nacional de Varones Católicos, ¿no? Y comienza a escuchar hablar de la Virgen María, y cuando comienza a escuchar la explicación de la fe, ahí es cuando ella dice, esto es lo que yo no entendía. Las explicaciones de la fe católica que yo recibía de mi ex iglesia mormona estaban completamente revertidas, ¿no? Así que ella, que había nacido en 1904, en marzo de 1935 se convierte al catolicismo, y poco tiempo después, después de haber tenido esta experiencia de la hora católica, ¿no? De haber sufrido la pérdida de su tercer hijo, ella se pone a escribir y a imprimir boletincitos, panfletitos, ¿no? En los que ella, en base a lo que escuchaba en la hora católica y después se ponía a investigar yendo a la biblioteca, acá no había internet ni nada por el estilo, comienza a publicar, a imprimir estos boletincitos que iban aclarando lo que los evangélicos en general, los protestantes o los mormones, creían sobre la Iglesia Católica y no era verdad. O sea, básicamente ponía, esto es lo que se dice de lo que cree la Iglesia Católica, esta es la verdad de lo que cree la Iglesia Católica. Y comienza a imprimir estos folletitos y comienza a caminar por las manzanas de Ogden, ¿no? Por las calles, repartiendo estos boletincitos, ¿no? Ella va a seguir haciendo esto a lo largo de su vida, pero poco a poco va a ir teniendo un conocimiento teológico que justamente acá es donde viene el argumento de su santidad, porque ella se mantiene muy discreta, pero su director espiritual, por ejemplo, que era un jesuita, se sorprende de la manera como la profundidad teológica con que entiende tremendos misterios católicos, ¿no? O sea, en los que todos los católicos creemos, pero ella, cuando le explica el misterio de la transubstanciación, es decir, cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el jesuita dice, esto viene de alguien que ha estudiado alta teología, ¿no? Y todo esto venía de sus experiencias místicas, de lo que Jesús le iba corroborando, ¿no? Y justamente con este celo apostólico más su deseo de ir aclarando las cosas de los que creían los mormones, porque en Ogden había la mayoría era evangélica, había una sola parroquia, una minoría católica, y había un grupo muy importante de mormones venidos de Utah, ¿no? El estado de Utah. Y son los que comenzaron a criticarla y a publicar cosas en contra de ella. Esto hizo que sus papás y su familia la declararan pues hereje y perdida. Y como ellos se habían mudado pues a la comunidad mormona originalmente, que es lo que eran, el esposo pierde el trabajo, ¿no? Entonces la familia se tiene que mudar en 1941 a Los Ángeles, a la ciudad más grande, que era más liberal, y ahí ya no importaba tanto de qué religión era, ¿no? Y ahí es donde sus experiencias místicas se comienzan a consolidar y donde ella escribe un libro que yo no he leído, pero que muchas personas en California que están familiarizadas con la causa de beatificación encomiendan leer, ¿no? Sugieren leer. Pero claro, como todos los que han manejado la causa de Cora han sido muy cautelosos, no es fácil encontrar este libro que se llama The Refugee from Heaven, ¿no? El refugiado del cielo. Pero en este libro los que están promoviendo la causa dicen, la doctrina es clara, es sencilla, señala muchas cosas que ella declara como
revelaciones individuales, es decir, que la Iglesia no las considera como doctrina. Por ejemplo, que fue el arcángel San Miguel el que preparó el pesebre donde finalmente María terminaría dando a luz. San Miguel, no Gabriel, no el del anuncio, sino el de que combate los demonios. Y entre 1941 y cuando se mudan a Los Ángeles y 1947, ahí es donde comienza a recibir los estigmas, ¿no? Las llagas de Cristo. Y las llagas de Cristo, explica el promotor de la causa, ahora que la USCCB, que los obispos norteamericanos ya han autorizado que esta causa sea famosa, ellas no eran como las del famoso estigmatizado italiano San Pío de Pietrelcina, ¿no? que sangraban y que eran muy grandes, eran relativamente pequeñas, pero digamos claramente no producidas humanamente. Ahí es donde los jesuitas, digamos que en ese momento habían recibido de arzobispo de California la responsabilidad de ver este caso, porque ya estaba comenzando a sonar, ¿no? Y mucha gente se había comenzado a convertir. Literalmente cientos de personas estaban pasando a la Iglesia Católica, especialmente de los mormones, por el apostolado de Cora, ¿no? Entonces le nombra a un director espiritual, y este es un sacerdote de mucha formación teológica, el padre Frank Parrish, que es el que deja la mayor cantidad de testimonios de las experiencias místicas de Cora, ¿no? De Cora Evans. Y lo interesante es que todas las experiencias místicas que en esta época, ¿no? O sea, a partir de 1947, cuando recibe los estigmas y comienza a tener intensas experiencias místicas, Cora Evans, deja todos sus escritos a su sobrino, que es un jesuita que está ahora vivo y que es el responsable de la causa de beatificación, el padre McDavid, un jesuita, ¿no? Y que ella dice, mira, lo que queda claro de los textos de mi tío es que literalmente Jesucristo gobernaba su alma para que exclusivamente hiciera la voluntad de Dios, ¿no? Y ella termina The Refugee of Heaven, este libro, en 1955, y recién se publica el 2014, o sea, no hace mucho tiempo, ¿no? Y el libro, cuando se publica, el 2014, se publica con un texto de su director espiritual ya fallecido, el tío del jesuita que ahora promueve la causa, que dice que la autora vivió todo el tiempo con Cristo durante su vida en la tierra. Ella contempló muchos eventos de la vida de Cristo durante su propia vida. En 1956 se van de Los Ángeles a una región mucho más tranquila en la cadena de las montañas de Santa Cruz, en Boulder Creek, en 1956, y en el 57 fallece. Exactamente 22 años después del día en que fue recibida en la Iglesia Católica con el bautismo en 1935, ¿no? Y el obispo García, que es el actual obispo de la zona y que está impulsando la causa, dice, no solamente muchas personas han estado recibiendo favores por su intercesión de Cora Evans, ¿no? Sino que también durante su vida hay testimonios de gente viva que da testimonio de que hay evidencias que ella probablemente curó a dos personas, dos niños, de enfermedades terminales. Entonces, por supuesto, como se sabe, ya el proceso cuando comienza se está haciendo con muchísimo cuidado, y como dejó muchos escritos personales, ustedes saben que estos santos que han dejado muchos escritos personales requieren mucha investigación teológica para asegurarse de que nada de lo que escribieron está contra la doctrina de la fe, ¿no? Y eso, ¿qué cosa hace? Alarga y vuelve un poco más compleja la parte de investigación para su beatificación.
Pero el obispo García de la diócesis de Monterrey dice, yo tengo muchas esperanzas, no me voy a adelantar, pero, eh, pero creo que viendo los efectos de sus escritos, puedo decir que estamos aquí en un curso, en un camino muy promisorio para esta causa, ¿no? Y si ustedes buscan Cora Evans, se van a sorprender. Era una mujer bajita, ¿no? Relativamente robusta, de cabello negro, de presencia muy modesta, y era este fuego viviente de amor a Jesucristo, al punto que hace poco el National Catholic Register, este periódico católico que es de propiedad de WTN, entrevistó a un seminarista de la diócesis de Monterrey, ¿no? donde murió Cora. Este muchacho que se llama Scott Borba dice que cuando leyó El refugiado del cielo, The Refugee from Heaven, dijo, el libro me permitió ver a Jesús como Cora probablemente lo vio. Estuve tan intensamente repleto de amor de nuestro Señor que como Cora no quise hacer nada más que cumplir con su voluntad, y así es como he decidido ser sacerdote, ¿no? Entonces ahí tenemos un testimonio de una vocación, y vamos a esperar que la Iglesia se pronuncie finalmente, pero saber que una mujer sencilla, contemporánea, conversa, madre de familia, que sufrió una pérdida, que sufrió la pérdida de trabajo de su esposo simplemente por ser católica y por ser coherente, está camino a los cielos, es una gran inspiración para que veamos que para todos nosotros el camino del cielo está abierto. Que tengas un buen día.